nou Hospital IMED València és tot un exemple d'innovació. Pioners en la utilització de tecnologia d'avantguarda i amb un equip mèdic professional, la qualitat en l'atenció al pacient està més que assegurada. Javier López, director médic d'IMED Valencia, ens obre les portes de este hospital. Pues el Hospital IMED sobre todo está fundamentado en tres pilares, ¿no? Tener una tecnología de vanguardia, tener unas instalaciones que, como veis, es fruto de la modernidad, y todo esto va unido con un plus que ofrecemos aquí, que es el factor humano, que está constituido por el personal con dedicación exclusiva, ¿no? Bueno, esto lleva pensándose en muchos años, ¿no? Yo creo que el lugar es idóneo, pues es la salida de Valencia, es la salida que es la última rotonda donde está el Palacio de Congresos, y conseguimos esa salida y que da lugar a muchas urbanizaciones. Ahora en verano el crecimiento de las urgencias va a ser exponencial, porque a partir de junio, julio, agosto, septiembre se incrementa por 3 lo que son la población que vive aquí, ¿no? Yo creo que es una salida a Valencia, creo que es una salida muy cómoda para el paciente, y en cuanto a las indicaciones que estamos ya proyectando con tráfico estén señalizadas, yo creo que esto va a ser el boom. La diferenciación son sobre todo los tres pilares. Los tres pilares de la tecnología de vanguardia que tenemos, ¿no? La unidad robótica, toda la tecnificación en cuanto a radiodiagnóstico, una UCI neonatal, tenemos también una UCI de adultos con 14 boxes, con un ambiente natural totalmente creado, que eso da lugar a evitar la desorientación temporoespacial de los pacientes. Fundamentalmente también lo que son las instalaciones de modernidad, de vanguardia, que hacen que consigamos el bienestar del paciente, y todo ofrecemos una calidad integrada del paciente, desde que entra hasta que sale. Aparte también del factor humano que yo os decía, es fundamental para nosotros que todo el paciente que entra aquí le hacemos una gestión de su propia salud, ¿no? Una gestión de su tiempo. Es decir, para nosotros economizar el tiempo del paciente es fundamental. Creamos unas vías de comunicación entre nosotros y las propias compañías de salud para evitar tiempos y demoras y tiempos de espera de los pacientes, teniendo que ir a sus compañías de salud para que les den las autorizaciones y demás. Todo se lo creamos desde aquí. Es decir, un mismo paciente en un momento dado puede acceder a las diferentes plantas de especialistas que tenemos un mismo día. Eso equivale a gestionar el tiempo del paciente de una forma especial, ¿no? que es un plus diferencial en cuanto a otros hospitales, que todo hospital tiene que crearse, lo ve un paciente, un especialista, se tiene que ir a su compañía de salud, tiene que pedir autorizaciones, tiene que volver otro día. Todo eso lo gestionamos desde aquí, y sobre todo es el factor humano que estamos creando entre esa tecnología de vanguardia y esa calidad asistencial que le damos a los pacientes. Tal y como decís, el robot Da Vinci, la última versión, que es la XI, nosotros hemos creado sobre todo con 5 especialistas de aquí. Primero, poder nombrar a un coordinador de robótica, que es el doctor Antonio Alberola, que es el que gestiona, digamos, toda la formación y las acreditaciones de formación especiales para este robot, ¿no? Este robot, las características fundamentales es que son con una tecnología mínimamente invasiva, conseguimos acortar los tiempos de hospitalización, conseguimos acortar el sangrado al hacer las incisiones muy concretas, y está muy especializado sobre todo para la patología de próstata por los urólogos, también para la cirugía abdominal por parte de los cirujanos generales. Ahora poco a poco empezamos a experimentar el campo con ginecología, con cirugía plástica, pero sobre todo, fundamentalmente, el 90% es sobre todo basado en la especialidad de urología. Está formado por una consola. Es una consola donde están los mandos que el propio especialista va a ir viendo con una visión 3D y de una forma magnificada, y con una sensación táctil y que es solamente percibida por él, no por el paciente, y eso va a ir a cuatro brazos
4 brazos que están sobre el paciente y que van a ir gestionándose según la consola, ¿no? Eso ahora mismo cualquier niño de 12 años te lo podría manipular mucho mejor que cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que, claro, tiene que tener unos conceptos de anatomía que no tiene, ¿eh? Pero vamos, evidentemente creo que es un paso más en cuanto a este plus diferencial que ofrecemos y que no hay nada igual en toda Comunidad Valenciana. Tecnología a nivel de radiodiagnóstico, con 2 resonancias, una de 3 y otra de 1,5 teslas, un TAC de 120 cortes. Esto, dicho así, para la gente que no lo sepa, igual no le llama la atención, pero gente que viene aquí y especialistas que han venido aquí dicen que son los auténticos Ferraris en cuanto a las imágenes dentro de la resonancia de 3 teslas. Hay plasmado un proceso y unos software audiovisuales que hacen que el paciente pierda esa sensación de ansiedad, con lo cual le creamos un ambiente de relajación con unas imágenes y unos sonidos que da lugar a como si estuviéramos dentro de una resonancia magnética abierta.